Dice nuestra siguiente invitada lo siguiente. Tomen nota, por favor. Somos una máquina muy compleja, un sistema extremadamente refinado que responde fielmente a unas leyes universales. El ser humano se ajusta en su forma de actuar a 3 instintos primarios: el de conservación, el de perpetuación y el de superación. Los 2 primeros los compartimos con los animales y nos aportan las 2 fuerzas más potentes de las que disponemos, la de supervivencia y la energía sexual. Ambas pueden activar desde los sentimientos más primarios, lo que tenemos de animal, hasta lo más refinado, lo espiritual. El instinto de conservación hace referencia a la supervivencia, la búsqueda de seguridad y de cobijo, es decir, a las necesidades más primarias. Genera la necesidad de comer, descansar, beber y dormir bajo un techo. Cuando nos sentimos amenazados, el repertorio de nuestros comportamientos posibles puede ir desde las conductas agresivas hasta el desarrollo de cualidades vinculadas a la sensación de seguridad, confianza en una misma, autoestima, cuidado de la salud, etc. Y escuchen lo que dice nuestra invitada. El instinto de perpetuación tiene que ver con la continuidad de la especie. La libido genera la necesidad de procrear. Por otra parte, el impulso sexual puede llevarnos desde la lujuria más desenfrenada hasta el amor y la más alta devoción. Bueno, todo esto lo ha escrito Sumati, que es autora de Tu relación con la comida habla de ti, en la editorial Sirio. Y está aquí la mujer que ha escrito estas palabras. Sumati, buenas noches. Buenas noches. Bueno, oye, que has definido en 4 trazos al ser humano. Vamos, o sea, ha sido en un pispás, que si el instinto, que si la perpetuación, que si esto, que si lo otro. Y ya está, ¿no? Pero muchas más cosas. Porque, claro, tú además, Sumati, eres coach nutricional, sabes mucho de psicología humana, has estudiado un máster de nutrición y alimentación, naturopatía, alimentación energética, yoga en Dharamsala, Varanasi y Rishikesh en la India, y Derecho y ADE en la Universidad Autónoma. O sea que estás armada de autoridad para decir: somos lo que comemos, ¿no? Totalmente. A todos los niveles. A todos los niveles. En general, en España, ¿comemos bien o mal? Porque siempre se ha dicho, y los extranjeros que venían aquí decían: oye, vamos a España porque es que se come maravillosamente bien, la dieta mediterránea. Y a día de hoy, ¿qué pasa? En tu opinión de súper experta. Bueno, pues en mi opinión creo que se come mucha cantidad y se come a veces de forma inconsciente. Sí es verdad que la dieta mediterránea podemos considerarla saludable cuando hablamos de dieta mediterránea rica en frutas, verduras, legumbres, cereales, pescado, pero en muchos casos se abusa de la carne, se abusa de azúcares, se abusa de alimentos muy ácidos que tienen un efecto a nivel físico en nuestra salud y sobre todo a nivel mental y emocional, que es de lo que hablo mucho en el libro, ¿no? Del efecto, de cómo nos afectan los alimentos a nivel de la concentración, a nivel de las emociones. Porque en el libro hay que decir que Sumati indaga en unos planteamientos que ella ha subtitulado, porque le estaba haciendo aquí a micrófono cerrado unas señas, ha subtitulado una guía, pero tome nota, una guía para mujeres que desean indagar sobre cómo comen, identificar el hambre emocional. En un primer vistazo pensaba que decía identificar el hombre emocional, pero bueno, ¿no? Y conectar con su esencia, porque ¿estamos desconectando con las esencias, Sumati? Pues nuestra relación con la comida nos puede hablar mucho de ello. Cuando comemos de forma emocional, cuando comemos de forma desorganizada, cuando nos puede indicar que efectivamente estamos desconectados, ¿no? Que no estamos haciendo caso realmente a nuestras necesidades. El libro lo has dividido en para qué como, cómo conecto con lo que como y cómo como. Y además lo haces con los 4 elementos. El para qué como, elemento agua. ¿Qué como? Tierra. ¿Cómo conecto con lo que como? Fuego. Y cómo como, aire. A mí me gusta lo de cómo como. Está muy bonito. Oye,
de verdad respondemos aquí a los 4 elementos en el planteamiento del libro, hablamos un poco, vamos a ir uno por uno. Uh-huh. ¿Para qué como elemento agua? Pues es la primera parte y ahí sobre todo lo que tratamos es cómo nuestra relación con la comida nos puede hablar muchísimo de las emociones, de cómo gestionamos nuestras emociones, de cómo diferenciar entre el hambre física, que satisface ese instinto del que estabas comentando, instinto de conservación, y diferenciarlo del hambre emocional, que es un hambre que va mucho más allá de ese hambre física, que es una necesidad cuando queremos no ver como lo que nos está, nuestras oscuridades, nuestras vulnerabilidades y Esto ha sido el libro de Sumati que he puesto yo aquí, entonces ha caído sobre la peana del micrófono. Entonces, lo que tratamos sobre todo en esa primera parte del libro es cómo podemos conocernos a través de nuestra relación con la comida, cómo podemos ir mucho más allá, porque en muchos casos cuando tenemos problemas con la comida, tenemos obesidad, tenemos gases, tenemos algún problema digestivo, nos vamos a buscar una dieta, a buscar Pero que alguien... es verdad que no todo el mundo cuida de nosotros, que tú vas a un restaurante y te pueden vender gato por liebre, que los grandes supermercados no favorecen precisamente que tengas a mano la comida sana. Es decir, el sistema está montado de tal forma que es un tanto difícil comer bien. Totalmente de acuerdo, porque vamos a los supermercados y nos venden hasta la fruta y la verdura cortada ya. Es verdad, oye, este fenómeno de las cajitas de plástico con... Yo he visto manzanas cortadas, pero tan poco tiempo tenemos que no podemos ni cortarnos una manzana. Es una pena, pero no le damos la prioridad y la importancia que tiene. Ojalá le diéramos esa importancia. ¿Y por qué nos hemos olvidado de comer bien? Bueno, porque hemos empezado a introducir otras prioridades y está el tema de la prisa, está el estrés que afecta muchísimo a nuestra forma de comer y cada vez queremos comer cosas más rápidas mientras hacemos otras cosas y eso influye en el hambre emocional muchísimo. Es decir, que la ceremonia de la comida, de la gastronomía, se ha visto disminuida en favor de otras actividades, ¿no? Sí, y en muchos casos se ve más como un tema social, solamente para celebrar, para juntarte con amigos, y en cambio, cuando estás tú solo en casa, parece como que, bueno, pues como cualquier cosa, ¿no? Y en el día a día, entre semana, estamos hasta arriba y vamos delegando, ¿no? A mí me pasa mucho cuando quedo mucho con amigos, yo soy muy de quedar a comer fuera, que el camarero trae la carta y tal, y la gente como que es una actitud que observo mucho, ¿no? Se va pasando la carta, no, lo que queráis y tal. Entonces ves una carta que va dando brincos entre 6 o 7 comensales y al final hay uno que dice, bueno, pues esto y esto, o pregunta al camarero que no es precisamente nutricionista y dice, ¿qué me sugiere, no? Claro, ¿cómo orientarse en la carta de un restaurante cuando todo está tan bien planteado, presentado, tan rico? Muy complicado. Sí, yo siempre digo sentido común, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estás con amigos, no empezar a picotear sin saber. Terminas de comer y dices, esto ya está arriba, no sé lo que he comido, lo que he mezclado. Entonces, como poner siempre conciencia, decir, ¿qué quiero? Yo doy siempre mucha importancia a elegir qué quiero comer y si se va a compartir una serie de platos con unos amigos, decir, vale, pues te pones tu plato, pero eliges, ¿no? Y dices, bueno, pues esto lo quiero, esto no, y dentro de las cosas que se estén compartiendo, comer aquello que de forma instintiva te apetece y quieres probar, ¿no? Pero no esa obligación que parece muchas veces, esa obligación de acabarnos el plato, de comérnoslo todo, de probarlo todo, porque muchas veces ahí terminas, sales del restaurante y estás que explotas, ¿no? Estás muy mal, cuando sales de ciertos restaurantes dices, madre mía. Hay una cosa que me gusta, por ejemplo, de esta primera parte, ¿no? De para qué como elemento agua. Hay un elemento aquí psicológico donde hablas de aceptación de la persona, hablas de autosabotearse, hablas de impulsos inconscientes. ¿Cómo influye la psicología en tu elección de alimentos o al revés? ¿Es tu elección de alimentos la que te afecta psicológicamente? Yo creo que en las dos direcciones. Por un lado, hay ciertos alimentos que hablo sobre todo en la segunda parte, en el elemento tierra, donde explico que hay alimentos que nos dan energía, que nos ayudan a mantener un nivel del índice glucémico, por ejemplo, estable, que eso a nivel emocional y mental nos genera estabilidad.
Entonces, hay ciertos alimentos que nos van a generar pues estar menos concentrados o estar más irritables y otros que nos van a ayudar a estar equilibrados. Y, por otro lado, cómo nos sentimos afecta muchísimo a nuestra forma de comer. Porque, por ejemplo, si ayer te fuiste de fiesta y has dormido poco, te bebiste unas copas de más, al día siguiente normalmente lo que te pide el cuerpo es comida basura, te pide pizza, te pide alimentos de mala calidad, entre comillas, ¿no? Entonces, cómo estás tú psicológicamente afecta mucho a que el cuerpo te pida alimentos más sanos o menos sanos. Y a veces cuando estamos en momentos negativos, en momentos pues de crisis, es cuando menos nos cuidamos, no dedicamos tiempo a la cocina porque no le damos importancia. Y en el libro hablo mucho justo de darnos cuenta en esos momentos que es cuando es más importante, porque si empezamos a regular la alimentación, eso nos va a ayudar a que nos sintamos muchísimo mejor emocionalmente. Insaciable satisfacción, dices, ¿no? Insatisfacción, perdón. Claro, vivimos en una sociedad hiperestimulada que fomenta el consumo continuado, ¿no? Y claro, a nivel gastronómico, pues igual que sucede con los aparatos, las nuevas tecnologías, todo en general, un coche, un electrodoméstico, hay que cambiarlo, ¿no? Dices, vivimos en una sociedad en la que estamos permanentemente ocupados. Si paramos y nos limitamos a observar, nos parece que perdemos el tiempo. Claro, parar ese tiempo, detenerlo un poco, también es ir contracorriente. Yo creo que el buen gastrónomo o la persona que cuida de su dieta va un poco contracorriente de los tiempos tan locos. Pues sí, y siempre hay que tratar de salirte un poco, cuesta y es un hábito que tienes que integrar, ¿no? Pero los beneficios que consigues después son tan grandes que cuando lo pones en práctica ganas tanto que te vale la pena. La cosa es no desviarse y tenerlo muy presente, ¿no? Los beneficios que te aporta al dedicar tiempo a la cocina. Uh-huh. Decíamos elemento agua relacionado con la autoestima, con el control, con las potencialidades. Vamos con los alimentos en concreto, que son los alimentos tierra, nutrientes, aromas, sabores, colores, texturas, todo tipo de alimentación que produce una serie de sensaciones, porque aquí hablas incluso de comida equilibrada, cena incluso relajante. Hasta tal punto nos pueden cambiar el carácter en apenas media hora que uno los ingiere. Hasta tal punto, dependiendo de cómo los cocinamos, de ¿Qué me dices? Cómo los combinamos. Oye, cuéntame esto que me parece interesantísimo. Por ejemplo, hay una parte del libro que como muy esquemático comento, ¿no? Cuando comemos alimentos crudos, los alimentos crudos nos activan mucho más que los alimentos cocinados. Y por eso, por ejemplo, por las noches nos interesa mucho más una crema de verduras que una ensalada, que muchas personas consideran una ensalada como algo muy saludable por la noche. Y si lo has experimentado notarás que después te da muchísimos gases, sobre todo con más digerirla. Y cuesta mucho más digerirlo porque los crudos, el cuerpo tiene que hacer mucho más trabajo para digerirlo y por la noche el metabolismo es más lento. Mm-hmm. Bueno, dinos, por ejemplo, alimentos que te pongan en estado de nervios. El café, por ejemplo, todos los estimulantes, que era obvio. El chocolate también. ¿Ah, sí? Todos los alimentos que tengan un pH muy ácido nos van a... Es que me tomo una tableta de chocolate con trazas de naranja. Si digo todas las noches me llevan al psiquiatra. Pero quiero decir que soy muy adicto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Por favor, doctora, por favor. Por favor. Pues, por ejemplo, lo que te diría sería, por un lado... Es que me gusta mucho, ¿eh? Claro, no, y me imagino, eso me dicen muchas personas. Me gusta mucho. Por un lado, miraríamos la parte física, es decir, ¿por qué el cuerpo te está pidiendo chocolate, que es un estimulante? ¿Por qué me pide chocolate? ¿Estás muy cansado al final del día? Es verdad. Puede ser. ¿Has comido hidratos de carbono? En esta segunda parte del libro hablo de los nutrientes que necesita el organismo. Entonces, este tipo de dietas que están de moda últimamente, donde, por ejemplo, eliminamos totalmente los hidratos de carbono como algo para perder peso y demás, luego el cuerpo a esas personas les pide muchísimo chocolate, porque el cuerpo necesita hidratos de carbono, porque es la forma más rápida de conseguir glucosa. Entonces, si tú no tomas nada de hidratos de carbono durante el día, por la noche es natural que te pida chocolate. Eso a nivel físico. Y luego a nivel emocional, te preguntaría, volvería al tema del cansancio, por ejemplo, al tema del estrés. El dulce nos relaja,
que es otra de las claves que comento también cuando hablábamos de activar o relajar, el dulce nos relaja. Este tipo de dulce, como es el chocolate, nos ayuda por la noche a desconectar. Cuando ya se ha acabado el día y dices, necesito parar. Y a veces llevas las revoluciones tan altas de todo el día, de mucha actividad, que utilizas el chocolate como herramienta para relajarte, ¿no? Cuando uno toma conciencia de esto, es plantearse qué puedo hacer diferente, salvo que quieras y elijas tomar el chocolate, que está muy bien. Yo hablo en caso de que uno lo quiera cambiar y que lo quieras hacer. Bueno, no está muy bien porque Sumati nos dices que un exceso de chocolate, claro, tú como experta, no lo recomiendo. Mi relación con la comida habla de mí y mi relación con el chocolate habla de un adicto. Entonces, no puede ser. En ese caso, te enseñaría, por ejemplo, técnicas de relajación y ver cómo, si eres capaz de relajarte sin necesidad de chocolate. Y trabajaríamos por ahí, ¿no? Ver opciones de cómo puedes. Y muchas personas, cuando cambian ciertos hábitos, como puede ser, pues, yo qué sé, técnicas de relajación, clases de yoga, introducir hidratos de carbono integrales durante el día, personas que dicen, no, yo siempre he considerado que era una persona golosa, te dicen, anda, pues de repente ahora el cuerpo ha dejado de pedirme ese chocolate. Con técnicas de relajación. Si el motivo de querer ese chocolate, hay que ir a la causa, ¿no? También hablo mucho en el libro que al final el hambre emocional es un síntoma. Esa necesidad de querer chocolate o de necesitar chocolate no es el problema. La gente se va a las dietas y eso no funciona, ¿no? Entonces hay que ir a la causa y ver por qué el cuerpo te está pidiendo chocolate. Duermes bien por la noche, tienes mucho estrés durante el día, no consigues bajarla y entonces... Tengo mucho estrés durante el día, ¿verdad? Entonces por ahí a lo mejor podríamos trabajar. Hablamos con Sumati de tu relación con la comida, habla de ti en sirio y un tema muy interesante que es el del pH de los alimentos. ¿Cómo nos influye? Porque claro, el pH de nuestro cuerpo, pues que es verdad que varía según los cuerpos, pero hay que ser finos incluso combinando los pHs de los alimentos. Pero esto es una ciencia. Sí, bueno, siempre decimos que tan malo es comer alimentos muy, muy ácidos como muy alcalinos, pero todo en la sociedad en la que vivimos es muy ácido. Entonces, por eso se fija más la atención. Todo es muy ácido, en general. En general, por ejemplo, viviendo aquí en la ciudad de Madrid, pues la contaminación, el estrés... Mis amigos son muy ácidos. O sea, tú hablas con ellos y sales con un pH muy ácido. Es verdad. Entonces, por eso se da muchísima más importancia al tema del pH ácido. Los alimentos con pH ácido, sobre todo, pues son el café, el alcohol, los alimentos de origen animal, como pueden ser las carnes, el pescado, los huevos. Porque claro, el estómago es básico, ¿verdad? El estómago tiene un pH muy ácido. Ah, muy ácido. Porque de esta manera lo que hace es, si introduces alguna bacteria en tu organismo a través de la comida, es ese pH muy ácido. ¿Y la sangre es básica? Sí, es ligeramente básica. Ligeramente básica. Justo. Ya. Bueno, y luego, ¿cuáles son los alimentos que tú, Sumati, dirías, no coman esto nunca, porque lo miren como lo miren, les va a sentar fatal? No me gusta ser muy drástica y no me gusta, siempre trato de trabajar con la persona desde que sea él o ella quien lo elige, ¿no? Pero no cosas sé, que te hacen que sospechar ahí. Pues, por ejemplo, todo lo que justo los alimentos que estaba comentando con un pH muy ácido, porque lo que producen en el organismo es una inflamación. Entonces, esos alimentos no los recomendaría, justo lo que estaba diciendo antes, ¿no? El café, alcohol, exceso de embutidos, mariscos, carnes. ¿Mariscos no? Mariscos... Sí. Mira, igual que el chocolate, yo soy adicto al marisco. Pues mira, yo me hago mis gambas, mis percebes, mis mejillones y tal... Y oye, es una gozada, ¿qué quieres que te diga? Hay ciertos trucos que podríamos utilizar cuando... Mi madre dice que me voy a suicidar tomando marisco. Puede producir a nivel físico problemas de ácido úrico, problemas de colesterol, etcétera. Lo que yo suelo recomendar es combinarlo, por ejemplo, con verduras. Utilizar alimentos alcalinos al comer alimentos muy ácidos, por lo menos contrarrestar de alguna manera. Comer junto al marisco una racioncita de verduras, dices, ¿no? Eso es, de esa manera pues contrarrestas un poco el tema de los ácidos del marisco. O sea, Sumati me está diciendo que me controle el chocolate, me controle el marisco, o sea, las cosas a las que soy adicto. Vamos a ir hablando con tu relación con la comida, habla de ti. ¿Cómo define Sumati el hambre emocional?
Pues lo definiría como un hambre irracional que nos lleva a comer de forma descontrolada, de forma inconsciente, y que nos hace, además de coger peso, lo que más nos produce es muchísimo sentimiento de culpabilidad después, porque tú eres consciente de que no tenías hambre física y que realmente estás abusando de ciertos alimentos sin tener hambre real, y sientes que eso tiene un efecto negativo en tu salud. Fíjate, yo el complejo de culpa no me viene, por eso estoy así descontrolado. Vayamos al aire. Aquí hablas de yoga, de Patanjali, por ejemplo, y mindful eating, ¿no? Que también existía, yo no lo sabía, pero comer consciente lo defines, ¿no? O sea que esto es realmente, estás hablando en este libro de una realidad que me temo que la mayoría de la gente no recaba en ella, no lo prepara. Ojalá todos comiéramos así. El objetivo realmente del libro es poner conciencia en nuestra forma de comer y en nuestra relación con la comida. Porque normalmente, como decía antes, comemos de forma impulsiva, por costumbre, por los hábitos que te enseñaron en la infancia, que pueden ser mejores o peores, pero claro, si al final no es uno el que se pregunta cómo estoy, cómo me siento, qué efecto tiene en mí el comer pues mucha carne o beber alcohol o tomar arroz integral, nada está bien ni mal, ¿no? Es sentirlo en uno mismo y elegir desde ahí y no dejarnos llevar por la dieta que nos recomienda alguien, de repente la moda de turno y elegir desde uno, ¿no? Dice Sumati, en Tu relación con la comida habla de ti, editorial Sirio. Para conectar con los alimentos de una forma distinta de la habitual, vamos a hacer un ejercicio en el que te propongo que elijas 2 alimentos que tengas en casa cuya textura y color sean diferentes. Y pones como ejemplo un trozo de plátano y un trozo de zanahoria. Colócalos encima de una tabla de cortar, siéntate delante de ellos en una postura cómoda con la espalda recta. Bueno, bien. Cierra los ojos unos instantes, haz un par de respiraciones profundas, pregúntate cuánta hambre tienes y respóndete según una escala del 0 al 10, en la que el 0 es la ausencia total de apetito y el 10 un apetito feroz. Abre los ojos poco a poco y observa uno de los alimentos. Descríbelo, primero sin tocarlo, su forma, etcétera, etcétera, y después de un minuto agárralo. Toma conciencia de su temperatura, su textura, acércatelo a la nariz. Oye, y dices, cuando sientas que es suficiente, traga con la mayor lentitud posible. Visualiza cómo baja hasta tu estómago. Vuelve a preguntarte cuánta hambre tienes. Pues si realmente esto es que ya te quita el hambre, Sumati, porque con tanta ceremonia... Comemos muy rápido. Ya, de verdad, o sea, si casi tengo un coloquio con el plátano y ya cuando baja el estómago, pues ya es mi cumpleaños. Porque, claro, así ya se te quita el hambre, se te quita, ¿no? Comemos muy, muy rápido en nuestra sociedad. Es otro de los síntomas que va detrás de esta sociedad rápida en la que vivimos, y eso hace que comemos muchísima más cantidad de la que necesitamos. Cuando hago este tipo de experiencias en los cursos con las personas que vienen, primero el sabor del alimento, el experimentar y el cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos saboreamos muchísimo más, y simplemente el permitirte comer un día con los ojos cerrados, llevando la atención a la textura, a la temperatura, al sabor, es una experiencia que podríamos tener todos los días, pero se nos pasa por alto, ¿no? Y al final eso hace que los alimentos no nos sacien. Queremos más alimentos, queremos alimentos más fuertes, sabores muy estimulantes que nos activan las papilas gustativas, y cada vez necesitamos más sal, más azúcar. Y cuando ponemos atención a estas características, que al final es estar aquí y ahora, que es de lo que trata el último capítulo de la práctica del yoga de la alimentación, es estar ahí. Simplemente estoy comiendo, pues me voy a dedicar, aunque coman 5 minutos, voy solamente a comer y no voy a estar mirando el ordenador, contestando el WhatsApp o haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esos alimentos nos sacian mucho más, nos nutren, después estamos mucho más tiempo sin hambre y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Bueno, son los consejos de Sumati, experta en nutrición, en mindful eating, profesora de yoga, de meditación y sobre todo coach nutricional. Sumati nos dice que nos tomemos nuestro tiempo, que entablemos relación con los alimentos antes de abalanzarnos sobre ellos
y que, bueno, vivamos con más calma, ¿no? Porque yo creo, Sumati, que aparte de lo estrictamente gastronómico, hay algo que atañe a las conductas humanas que cada vez están más enloquecidas. Totalmente. Y se ven manifestado en la relación con la comida, en nuestra forma de comer, en ese comer rápido, en ese no tragar sin saborear. Y muchas veces las actividades del día a día las hacemos de la misma manera. Bueno, pues ya saben, échele un buen vistazo a Tu relación con la comida. Habla de ti, editorial Sirio, de nuestra amiga Sumati. Una guía para mujeres, supongo que también para hombres, que desean indagar sobre cómo comen, identificar el hambre emocional y conectar con su esencia. A lo mejor también identificar el hombre emocional, que es muy escaso, pero a ver los hilos. Sumati, ha sido un placer tenerte en Marcapáginas. Muchísimas gracias. Y yo prometo entablar una relación con los pescaditos antes de hincarles el diente, porque es verdad que están muy ricos los percebes, pero hay que tomarlos de forma contemplativa. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.